a lo siguiente, que es las guías prácticas. Vamos a empezar con la guía práctica 1, con su asignatura Control de Procesos, con su nombre ingeniero Fernando Jacome, y los estudiantes que realizamos son mi persona, Jonathan Arevalo, Juan Fernando Gualdinango, Jean-Pierre Matamoros, Jefferson Herer. Como práctica número 1 tenemos como tema identificar las características y elementos de lazos de control en procesos industriales. Los objetivos generales, como son identificar características y elementos de lazos de control en procesos industriales, tenemos que realizar sobre un ejemplo de procesos de la industria que sean diseñados con un sistema de lazo abierto y cerrado. Sí, a continuación vamos a indicar cómo vamos registrándonos en el software Lucidchart como link que tiene ahí indicado en la guía, y tenemos lo siguiente. Sí, detallamos el módulo que vamos a ocupar y como el marco del fundamento teórico tenemos lo siguiente. Existen dos tipos de control para el estudio de procesos dependiendo de su información obtenida por sistemas de medición realimentada y controladora a llevar a cabo una visión correctiva sobre el proceso en controles de lazo abierto y controles de lazo cerrado. En modo operación vigilancia realiza bucles abiertos y consiste en una toma por parte del dispositivo automático a medidas de una serie de variables, procesando de dicha información emitiendo partes diario y servicio de balance. Sí. Modos de operación. Guía operador consiste en una variante del anterior en mayor grado de elaboración con la ejecución de tareas de asistencia mediante propuestas de operador según criterios prefijados. Se pueden hacer en bucles abiertos según el autor García Moreno 2020. Modo de operación de mando consiste en toma de información, procesamiento, toma de decisiones y ejecución sobre el proceso de acciones de control. Se corresponde con una estructura clásica de bucle cerrado. Sí, a continuación vamos a detallar los siguientes puntos de la guía 1 que estamos interviniendo. Sí, como ejemplo tenemos aquí el esquema del lazo abierto, sí, y para la simulación procedimiento es el paso 1, ingresar a Lucidchart online. El programa permite crear lazos de control, diagramas de flujo e incluso diagramas de tubería SPIC. Ahí está una captura de pantalla como es el ingreso en lo que es el software. Como segundo punto tenemos en el documento preparatorio identificar los abiertos elementos y completar la información. La siguiente información. Realizar una consulta sobre un ejemplo de procesos lingüísticos que se ha diseñado el lazo abierto, cómo identificar sus elementos y completar la siguiente información. En un procedimiento de lazo abierto podemos indicar que la salida no se realimenta al controlador para que proceda a realizar ajustes. Aquí detallamos el sistema de control de lazo abierto para el control para un control de concentración de azúcar. ¿Sí? Como entrada del sistema tenemos un temporizador que realiza esto, determina cuándo debe activarse el sistema, un transductor, un sensor de humedad que convierte la señal de control, un actuador de iluminación de un espacio interior que es un luxómetro, la herramienta que ayuda a medir las condiciones de iluminación. Como siguiente, la planta, que sería las tuberías, distribuye el azúcar para seguir su proceso, la salida del sistema, que es la concentración de azúcar y la cantidad de azúcar que finalizará la tarea. Avanzamos con la realización del diagrama del lazo abierto en software Lucidchart. Ahí detallamos el diagrama realizado y con el ejemplo del lazo abierto para el control de la concentración de azúcar. Como segundo punto tenemos el lazo cerrado. Realizar la consulta de ejemplos de procesos de industria que se han enseñado el lazo cerrado y completar la siguiente información. Un sistema de lazo cerrado en un proceso industrial en el que la salida del proceso se mide y se compara con una señal de referencia. Como ejemplos tenemos la entrada del sistema al reactor, señal de mando comparador, referencia, set point, mide la temperatura actual del reactor. Como controlador tenemos la señal de error que realiza esta, compara el sistema de temperatura, el valor de referencia puede ser a 22 grados centígrados, que es temperatura deseada. El actuador, la retroalimentación, señal realimentada, la planta, que es la señal de control manipulada, que es decir, una variable que se ajusta para influir en el comportamiento de un sistema. La salida del sistema, su señal igual controlada, que es la variable de un sistema que se desea regular o mantener en un valor específico mediante el uso de una señal de control. Seguimos avanzando. Aquí tenemos el diseño de diagrama de lazo cerrado en el software Lucidchart. Como podemos detallar, es un diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado mencionado anteriormente. Como siguiente punto vamos a detallar e informar y ver
la comparación entre un lazo abierto y un lazo cerrado. En resumen, podremos decir que la principal diferencia radica en el uso de retroalimentación y cómo esto afecta la capacidad del sistema para adaptarse y mantener un rendimiento consistente. Los sistemas de control cerrado tienden a ser más flexibles y precisos en comparación con los sistemas de control abierto. Un sistema de control en lazo abierto es gestionar un proceso variable sin utilizar retroalimentación para ajustar continuamente la salida en función de condiciones actuales del sistema. En lugar de eso, el sistema sigue conjunto de instrucciones predeterminadas basadas en la entrada sin considerar la salida real del proceso. Un sistema de control en lazo cerrado es mantener una variable de salida a un valor deseado o set point. Mediante el uso de retroalimentación, esto se logra ajustando continuamente la entrada del sistema, en función a la diferencia entre la salida real y el valor deseado. Como siguiente punto voy a designar a mi compañero para que informen los resultados, cuestionario, conclusiones, recomendaciones y referencias que se realizó en esta guía. A continuación, mi compañero Jean-Pierre Matamoros que nos indica estos puntos. Muchas Buenas gracias. noches, ingeniero. Gracias, compañero, por la parte. En realidad, pues nosotros concluimos con esta guía, pues se ha demostrado que los sistemas de control de lazo abierto y cerrado representan dos enfoques distintos para gestionar y regular variables en un proceso o sistema. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ya, bueno, dependiendo de las características específicas de cada aplicación. Sí, también podemos, las recomendaciones en este apartado. La elección del sistema de control debe basarse en una evaluación detallada de los requisitos específicos del proceso, el entorno operativo, el presupuesto disponible y las necesidades de precisión y adaptabilidad. Los sistemas de control de lazo abierto son adecuados para las aplicaciones simples y estables, mientras que los sistemas de control de lazo cerrado ofrecen ventajas significativas en precisión, adaptabilidad, siendo la mejor opción para procesos más complejos y variables. ¿Sí? Esto es todo en cuanto a lo que es eh, la guía número 1. Eh, para nosotros luego vamos a exponer ahora lo que es la guía número 2. ¿Sí? Eh, me, ¿Me confirman si se pueden ver? ¿Sí? Sí, afirmativo. Ya, Está visible. listo. Entonces, Bueno, en este caso, lo que concierne al informe de la práctica número 2 me concierne a mí, en este caso mi persona, Juan Ilan Calab Fernando. Bueno, ¿en qué se basa básicamente el informe de la práctica número 2? Básicamente es interpretar el diagrama de un diagrama PID en procesos industriales, ya que esto es ya que hay bueno, existe cierta simbología básica que es muy importante conocer al momento de interpretar distintos diagramas PID, ya que en esto nos ayudará, bueno, ya que esto nos ayuda no, bueno, no es de mucha gran ayuda, ¿no? Al momento de interpretar estos tipos de diagramas, ya que muchos de los que existen actualmente tienen una gran variedad de distintas simbologías que al momento no se entienden en algunos casos, ¿no? En nuestros casos solo aprenderemos de la simbología básica que es prácticamente necesaria para hacer la lectura de estos diagramas. Entonces, como objetivos principales tenemos que, bueno, identificar los distintos tipos de símbolos usados en diagramas PID, describir el significado de los símbolos y explicar el funcionamiento que tiene cada símbolo dentro de un diagrama, ya que cada uno de los símbolos tiene un significado y una función que cumplen dentro de este tipo de diagramas, ¿no? Los decimos que se utilizaron, bueno, prácticamente fueron el cadecimo y tableros de control y los laptops de una computadora de escritorio. El fundamento teórico prácticamente nos ayudará en sí para entender el principio que tiene acerca de los diagramas PID o el diseño de este tipo de diagramas, ya que nace prácticamente desde un sistema de control en base a lo que es industria. Ya, bueno, en las industrias, ya que prácticamente este tipo de sistemas de diagramas PID, con lazos de control abierto y cerrado, son usados bastante en lo que es el ámbito industrial, ya que esto nos ayuda netamente a lo que es a desarrollar una mejor producción y una mejor calidad en estos, ¿no? Entonces, pasando ya a lo que vendría siendo el proceso industrial,
nos basamos en ciertas normas, ¿no? Ya que, como habíamos visto en lo que son diagramas PID, se manejan ciertas simbologías, pero no siempre estas simbologías pues, son pertenecientes a ciertas normas, ¿no? Porque dependiendo del sector o el lugar donde se realicen, bueno, o el lugar acorde a lo que se realice en los diagramas PID, tienen que cumplir con ciertas normas y estándares de calidad para hacer un análisis minucioso de lo que vendría siendo el diseño de los diagramas PID. Las explicaciones en este caso son para vigilar e interpretar las diferentes etapas de un proceso. En este caso se pueden dividir en distintas secciones, en este caso, cada control de proceso, ¿no? Ya sea para la etapa por ejemplo, para la transportadora, bueno, se puede decir para una industria que se dedica a la generación de yogurt. Por ejemplo, en este caso hablamos de distintas etapas, ya sea para la etapa en este caso, de filtración, donde se limpia toda la leche para que se verifique que la leche esté en un perfecto estado y se almacene. Luego encontraríamos, bueno, en este caso encontraríamos un tipo de diagrama PID y pasando siguiente a lo que vendría siendo una etapa ya de proceso prácticamente donde la leche ya es procesada, ya mezclado con los diferentes químicos y calentada a una cierta temperatura, de manera que la leche llega a una temperatura que le permite ya prácticamente ya convertirse en yogur. Y en este caso también entraría otro tipo de diagrama PID, de manera que nos permita analizar y de esa manera ya generar un control de proceso de la mejor manera, ¿no? Con la ayuda de este tipo de diagramas. Entonces, en este caso también encontramos ciertos componentes que se utilizan con el diagrama PID, tales son las tuberías de transporte de fluidos, que en este caso pueden ser fluidos de leche, agua, o en este caso otro tipo de fluidos, siempre y cuando sea un líquido. Intercambiadores de calor, bombas, válvulas de diferentes tipos, de acuerdo a la necesidad, ya que también hay diferentes tipos de válvulas, ¿no? Y esto también en el diagrama PIDE suele detallarse y suele variar también en cuanto a la simbología, pero en algunos casos si respetan lo que es la norma, la simbología no cambia mucho. Entonces, ahora pasando a la letra y el significado. Entonces tenemos que la letra LAH significa alarma de nivel alto, LIC, control de indicador de nivel, y TIC 100, control de indicador de temperatura. Estos son ciertas letras que nos podemos encontrar dentro de cualquier diagrama PID. Y bueno, gracias a esta tablita podemos encontrar el significado que tiene cada uno de estos. Obviamente solo es una básica que tenemos, ¿no? Pero existen una extensión mucho más grande de lo que vendría siendo este tipo de significados. Por ejemplo, abajo tenemos la FRC 300, que vendría siendo un control de registrador de caudal. Entonces, pasando más abajo, encontramos lo que vendría siendo elemento e identificación de las siguientes imágenes. Y podemos describir básicamente qué función cumple y el significado que tiene esto. Entonces, el símbolo tenemos un círculo y por la mitad se encuentra una línea que le parte a la mitad. Y entonces, en la primera parte tenemos la palabra PIC y el número 105. Esto quiere decir que es un controlador indicador de presión. De manera que si encontramos el símbolo de dentro del diagrama PID, ya sabremos que se refiere acerca de un indicador de presión. Y abajo tenemos lo que es un círculo con la letra TC dentro, que viene siendo lo que es el control de temperatura. Luego pasamos a líneas de conexión, ya que al igual que en un diagrama un diagrama de diseño eléctrico, al igual podemos encontrar en este tipo de diagramas PID simbología en cuanto a las líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el símbolo que es de una línea y está entrecortada por dos líneas. Entonces, el significado básicamente aquí es una señal eléctrica, al igual que los diagramas eléctricos, ¿no? Como había mencionado. Pero aquí ya cambia. En este caso, ya las líneas entrecortadas que se encuentran abajo, ya no hablamos de un sistema eléctrico, hablamos ya de una señal neumática que se encuentran en estos diagramas PD. Ahora, en la instrumentación pasamos ya prácticamente a ver lo que vendría siendo las imágenes que ya se aferran a lo que son las normas. Entonces, en la primera imagen podemos ver un símbolo que prácticamente hace semejanza a la señal eléctrica y abajo una señal neumática. Entonces, hay diferencias entre cada una de estas, ¿no? Ya que estos símbolos respetan prácticamente lo que vendría siendo la norma, ¿no? Más abajo tenemos lo siguiente.
Ya, ahora nos dice que definamos lo que prácticamente un diagrama pide. Bueno, como habíamos dicho ya desde el inicio, este tipo de diagramas nos ayudan a tener un nivel de información muy superior por los múltiples componentes instalados en un sistema industrial. Entonces, ya que en este caso los sistemas industriales están divididos por secciones, entonces cada una de estas secciones cuenta con un diagrama PIDE que nos proporciona cierta información valiosa que nos ayuda a tener un mejor control. Entonces, ¿para qué sirven los diagramas PIDE en ese aspecto? Como son, en este caso, como son de gran ayuda en las industrias donde se utilizan distintos flujos de líquidos, además de controlar la presión, la cantidad y además de la temperatura, es muy importante tener estos de los diagramas PIDE, ya que nos ayuda a tener un mejor control, como ya habíamos dicho, ¿no? Y como resultado, obtener mejores resultados en cuanto a la producción y la calidad del producto. Entonces, aquí en conclusiones tenemos que el sistema de control es un proceso que nos ayuda mediante un diagrama de tuberías y elementos instalados a tener contacto de punto a punto con tuberías, ¿no? Entonces, que en este caso se podría decir que una conexión más definida, se podría decir que nos ayuda a ser más organizados en el tema de ya tener un mejor control de procesos, ¿no? En cuanto a lo que vendría siendo al desarrollo de un producto, ya sea un producto de consumo alimenticio o un producto ya que sea de uso normal cotidiano. Y en este caso, mi compañero, el compañero Jefferson dará ciertas opiniones acerca de este documento, para que de esa manera también exista un cierto comentario aquí. Síganos, compañero. Gran utilidad que con esto puede planificar Compañero, se le escucha un poco bajo, puede acercarse al micrófono. eh, una recomendación. Es de gran utilidad la implementación, ya que con esto se puede planificar un mantenimiento e identificar las fallas de un sistema de tubería. Se utiliza menos manos de obra humana, ya que todo funciona y monitorea mediante sensores y sistemas electrónicos. Y también cabe mencionar que son sistemas llegan a ser mucho más seguros que operar para los trabajadores, a diferencia de cómo eran las industrias en el pasado. Listo, Eh, compañero, muchas gracias. Entonces, a continuación, mi compañero Jean-Pierre va a seguir con la guía número 3 y para consiguientemente seguir con la guía número 6 que es prácticamente la última. Sería directamente la número 6, ¿Ya es la compañero. número? ¿La Sí. 3? Ah, claro, Ya. la 3. Ya, una disculpa. Entonces pasamos directamente a la guía número 6. Permítanme, por favor. En este caso voy a pasar a compartir yo. Ya, listo, me confirmo, por favor, si notan la pantalla. Sí, afirmativo, Sí, está compañero. visible. Ya. Entonces, en este ámbito ya intervenimos lo que vendría siendo en todos nuestros compañeros y de esa manera dar la mejor explicación acerca de esta guía número 6, ya que en este ya incluye lo que vendría siendo el uso del software Factorio. Y ahora, ¿para qué nos sirve este tipo bueno, ¿para qué nos sirve prácticamente este software? Básicamente nos permite hacer una simulación de un sistema industrial ya completo, se podría decir, en donde incluyen bandas transportadoras, se puede decir que ya incluye lo que son contactores, pulsadores, luces piloto. Básicamente nos ofrece ciertas herramientas que nos pueden ayudar a simular ciertas escenas reales que podemos encontrar en las industrias, ¿no? Entonces, gracias a esto también podemos hacer simulacros de fallas, acerca de sensores, de cómo puede actuar este sistema ante una falla o una emergencia, ¿no? Entonces, en la actividad prácticamente nos dice que debemos hacer un escenario industrial en donde debemos bueno, debemos seleccionar ciertos elementos para armar un sistema de proceso básico. Y en este caso el sistema sería el actuador de banda. En este caso nos pide directamente que hagamos el conversor de la escena a finalizar la banda. Aquí tenemos unas imágenes que prácticamente vendría siendo las mismas.
Ya prácticamente aquí ya les voy a compartir lo que vendría siendo el programa Factorio para explicarlos de la mejor manera. Entonces aquí visualizamos lo que son los sensores, aquí también lo que vendría siendo la banda transportadora y demás, demás elementos. Entonces vamos directamente a lo que es el programa. Anteriormente ya lo teníamos armado, ¿no? Entonces de aquí ya está todo lo que es el programa, ya está todo diseñado, ya está básicamente todo ya seleccionado. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra tabla principal en donde podemos ver la marcha, claro, el botón de marcha, el botón de paro, el paro de emergencia y el rodillo y el sensor. En este caso, mi compañero Jonathan Arevalo va a explicar principalmente los aspectos que podemos encontrar dentro del programa. Sí, podemos detallar que los siguientes aspectos en la escena del factorío nos ayuda bastante este software para simular una práctica más realista, más con escenografía más abierta, con diferentes tipos de controles, como es un tablero, como es un mando o una perilla de accionamiento, de paro, de manejar ya sea abrir o cerrar el circuito funcional. También tendríamos diferentes funciones como tenemos aquí en el tablero como especifica e indica, que son los digital display, la marcha, el paro de emergencia, todo lo que hemos escogido para en esta simulación. Sí, como también podemos un punto principal detallar aquí es el botón de paro de emergencia, ya que con este dispositivo de paro nos bloquearía todo lo que es posiblemente activaciones por casos fortuitos o por malas maniobras. Entonces, con este paro de emergencia, ese botón no nos daría paso a ningún accionamiento, ninguna operación o actividad. Sí, también tenemos aquí en el lado derecho lo que es las cajas, lo referente al material que podemos utilizar, lo que vayamos a ocupar en la simulación. Es, una, es un software que nos da muchas opciones en realizar diferentes tipos de trabajos de una manera más realista que nos ayuda bastante para nuestra carrera y nuestra especialidad que vamos avanzando. También tenemos, como podemos ver, pulsadores, eh, diferentes tipos de actuadores, temporizadores también, si no estoy mal, digitadores analógicos y todo lo que concierne en lo que es las actividades en, esta, en este software. También lo que es escaleras, andamios, pasamanos y todo lo que se concierne en lo que es industria y fábrica en el pleno siglo XXI que estamos atravesando y cada vez la tecnología va avanzando de mejor manera. Es lo que podemos indicar en esta escena que ya en la evaluación nos detallaremos más abierto en lo que se va a realizar la práctica profundamente. Entonces es lo que nos detalla en esta guía número 6, lo que puedo indicar de parte mía y de todos los compañeros que hemos conformado este grupo. Muchas gracias. Listo, compañero. Bueno, en este caso voy a pasar la palabra a mi compañero Jean-Pierre para que les explique básicamente de qué se trata el funcionamiento principal de todo este sistema. Ya que como podemos ver, aquí tenemos una banda transportadora, aquí tenemos lo que en este caso vendría siendo nuestra entrada bueno, como una simulación de las cajas que van a entrar en este tipo de rodillos, ¿no? Y qué va a pasar con esas cajas al momento de que terminen en esta sección de acá que vendría siendo ya en la parte donde ya se desintegra o desaparece, o se descargan también, se puede decir las cargas. Y cómo funciona, y cuál es la función principal que tiene aquí el panel de control principal. Síganos, compañero. Listo, entonces, compañero. Como podemos observar, nosotros tenemos como componentes lo que es un tablero de control. Tenemos bueno, en realidad la práctica número 6 está como la simulación de escenarios de procesos industriales. En este caso,
Como habíamos mencionado, tenemos un panel de control que tenemos lo que un pulsador lo que es de paro, también tenemos lo que es un pulsador de marcha, también tenemos un contador, eh, también tenemos lo que es la banda transportadora que está prácticamente eh, añadido un motor que funciona junto con un sensor que sirve para lo que es eh, a transportar lo que son las diferentes cajas o diferentes elementos que se pueden, en este caso, añadir. ¿Sí? Importante destacar es que por medio de este simulador, nosotros se ha colocado emisores y receptores. ¿Sí? Se podemos visualizar, hemos colocado un emisor encima de la banda transportadora y se lo ha configurado con sus respectivos bloques de diagrama, que es la flecha verde. Y también pues se ha colocado un receptor al final de la banda, ya y se ha configurado de igual forma con bloques de diagramas, eh, con lo que sería lo que es la flecha que apunta hacia arriba, que es la flecha de color rojo. Sí, bueno, pues con respecto a la simulación, si de pronto el compañero Juan eh, lo puede simular para que el compañero Jonathan, perdón, Herrera, lo pueda explicar más o menos el funcionamiento, inclusive lo que es el cuadro que está en la parte superior izquierda, lo que se ha colocado y cómo funciona en este caso. Compañero Laura. Una disculpa. Ya, en este caso entonces voy a proceder a lo que es la simulación y le voy a dar la palabra a mi compañero Jonathan Herrera para que de esa manera durante la simulación explique qué va a pasar durante todo el proceso, al igual que de qué función va a cumplir principalmente la caja bueno, el panel de control principal, porque aquí tenemos un selector, el cual va a activar y desactivar lo que vendría siendo la banda transportadora. Y en este caso también como disponemos de un botón de paro de emergencia, de cómo va en este caso a desactivar todo el sistema. Entonces voy a proceder a la simulación y el compañero Jefferson Herrera va a proceder a la explicación de cómo va cada proceso. Bueno, a mí me tocaba explicar sobre la banda transportadora. ¿Qué pasaría si, digamos, al momento que pasa por este sensor, eh, nos indica que, digamos, eh, digamos, Creo que está teniendo un poco de problemas con el internet, entonces no se preocupe, entonces ya le vamos a incluir. Ya verá, entonces en este caso, como había explicado mi compañero, entonces verá, lo principal de este diagrama es realizar, bueno, una simulación de un proceso industrial. En este caso, como estamos haciendo el uso de una banda transportadora, entonces directamente en esta parte de aquí, como podemos ver en el emisor, nos genera automáticamente lo que son unas cajas. Aunque en este caso lo habíamos configurado precisamente para que la banda transportadora bueno, perdón, para que el emisor generara lo que es una caja grande y una caja chica. Y de esa manera tener una referencia también, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos? En este caso, como voy a proceder a la simulación, ¿qué va a suceder? Primero sale la caja chica, ¿no es cierto? Aquí, como puedes ver, tenemos el sensor. ¿Qué pasa cuando pasa una caja? El sensor se activa diciendo que un objeto acaba de pasar. Y cuando dicho objeto ya termina de pasar, se desactiva. Pero cuando vuelve a entrar otro objeto, se vuelve a activar el sensor. Entonces, de esa manera ya tenemos una evidencia de que ciertos objetos ya cruzaron por la banda transportadora. Y ahora, ¿qué pasa cuando ya llega al otro extremo? Desaparece, haciendo la simulación de que dichas cajas ya fueron básicamente cargadas al camión para su respectivo envío. Pero en este caso, voy a volver a simular. ¿Qué pasaría si surge algún problema dentro de este tipo de las bandas? Ya sea por una mala maniobra de parte del operador o algún defecto ya netamente del sistema. Se aplasta el botón y todo el sistema se para, de manera que ya no, o sea, ya no va, prácticamente todo el sistema se está apagando y ya no hay forma de volver a encender.
a menos que nuevamente pulse el botón de paro de emergencia. Pero, ¿qué pasa si en este caso hay un problema con el selector? Básicamente, cuando ya presiona el botón de principal que vendría siendo el botón de paro de emergencia, todo el sistema se desactiva, al igual que el selector, de manera que si trato de encenderlo o apagarle, no me permite hacer nada porque ya prácticamente todo el sistema apagado. Pero si vuelvo a presionar lo que vendría siendo el paro de emergencia, se vuelve a encender. Pero eso también aquí me permite también apagarlo, ¿no? Apagar e encender. Pero como les digo, si está presionado lo que es el paro de emergencia, no puedo hacer nada con ese botón. Prácticamente se deshabilita. Y entonces ahí, porque mi compañero Jefferson Herrera les dé más o menos una conclusión de lo factible que puede ser esto dentro de una industria y cómo puede ayudar a las personas tener este tipo de sistemas a las personas, ¿no? Especialmente el sistema de paro de emergencia. Digamos, este paro de emergencia nos permite, digamos, que no tengamos, digamos, que no tengamos así accidentes. Digamos, si alguna mano, no, digamos, un dedo, algo, está pasando por ahí, ya nuestra máquina pararía y nos evita evita que nosotros tengamos lesiones. Y, y también es más, digamos, más fácil de transportar, no tenemos que estar, digamos, cargando las cajas, no tenemos que hacer tanta fuerza que digamos. Bueno, esto nos facilita la transportación de estas cosas. Eh, Sí, ya, muchas gracias, compañero, entonces, por la intervención. Entonces, perdón. En este caso yo voy a proceder a explicar principalmente todo el sistema que en este caso está utilizando, en este caso el programa, ya que todo este sistema está funcionando en base a un programa. Y bueno, ¿qué tipo de programa utilizamos aquí? Básicamente es un diagrama de bloques, que prácticamente lo podemos ver aquí. Básicamente los volts hacen referencia a los interruptores o contactores que tenemos dentro de nuestra simulación. Y para que todo el sistema funcione de la mejor manera, se está haciendo el uso de compuertas lógicas, lo cual es muy versátil para este tipo de sistemas, ya que actualmente hoy en día todo funciona con un sistema binario, que actualmente el sistema binario se basa en ceros y unos. Y en este caso también podemos ver acerca de un bloque principal que es un RS, el cual nos permite controlar lo que vendría siendo el encendido y apagado de los rodillos. Ahora, ¿en qué se basa? La marcha y el paro básicamente son el selector que nos brinda un valor de 0 y 1. Entonces, para tener como referencia en marcha, existe lo que es un valor de 0. Y en este caso, si prácticamente le acciono a lo que vendría siendo el selector, lo que me va a generar aquí es un pulso alto se puede decir. O en este caso, como ya estamos hablando de valores lógicos, sería un valor de 1. Entonces, si tengo un valor de 1, entonces aquí con el bloque principal de controlador, a la salida tendríamos un 1 y de manera que le encienda el rodillo. Ya, pero como ahora, para este sistema de control, como habíamos visto, hay un paro de emergencia y un paro normal. Entonces, el paro normal lo que hace es prácticamente apagar o encender directamente lo que es el rodillo, porque como pudimos ver, el selector es uno solo. Entonces, de manera que podemos encenderlo o apagar el sistema de rodillo o de banda transportadora. Ahora, en este caso, para que el sistema de paro de emergencia funcione de la mejor manera, se ha hecho uso, como en este caso había mencionado, de compuertas lógicas. En este caso, vemos que en este caso, como habíamos dicho, tenemos un paro normal y un paro de emergencia. En el paro normal, este está normalmente abierto, perdón, está normalmente cerrado, por lo que suele obtener un valor de uno lógico. Entonces, al pasar por esta compuerta NOT o en compuerta lógica NOT, al obtener un valor bajo en esta entrada, la compuerta por norma nos establece que a la salida vamos a tener un uno lógico, o es decir, un valor alto.
de manera que ya tendríamos ese valor aquí a la salida. De igual manera, en el paro de emergencia, si lo activamos, vamos a tener el valor de 1 lógico, lo que quiere decir que vamos a tener aquí un valor alto, entonces un valor alto. Y en este caso estamos haciendo uso de una compuerta XOR2, que es un sistema de lógica de suma. En este caso, si tenemos un 1 en IN1 y un valor de 1 en IN2, entonces se suman 1 más 1 es igual a 1. Entonces a la salida obtendré prácticamente lo que es el valor de 1 o una señal. Pero en este caso, este XOR2 está conectado al reset, de manera que cuando se active, el rodillo, la cinta transportadora se desactivaría, sea cual sea de los dos. Pero en este caso, ¿por qué nos permite en este caso el booleano, o sea, prácticamente encender con el selector? El selector prácticamente nos permite apagar y encender lo que es la cinta transportadora, pero el paro de emergencia prácticamente deshabilita toda esta sección y directamente la apaga el rodillo. De manera que si no se vuelve a presionar esto de lo demás no se vuelve a activar. Entonces, en este caso, para que el sistema funcione de mejor manera y sea simple de entender, se había hecho el uso de estas dos compuertas, ¿no? Porque si en este caso el del paro de emergencia lo desactivo, en este momento está activado el paro de emergencia. Entonces, ¿qué nos sale aquí? Como el paro de emergencia ya estaba activado, entonces prácticamente aquí tendríamos el valor de o sea, tendríamos el valor de 1. Entonces aquí, como dije, es una suma. Y si la suma ya aquí se va directamente al reset. Y como tenemos dos señales de 1 lógico, es decir, un valor alto, en lo que vendría siendo el bloque de control, directamente se apaga el rodillo porque al estar prácticamente reseteando todo el bloque de manera que le apaga a la cinta transportadora. Y en este caso también podemos ver que si no se vuelve a activar lo que es el paro de emergencia, el selector queda totalmente inactivo. No se puede hacer uso de más. Y así quedaría todo esto. Y así concluiría nuestra presentación. Espero que se haya entendido de la mejor manera y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.